la ley del seno y del coseno. Vamos a pensar específicamente con la ley del seno el día de hoy. ¿Listo? Esta ley o ambas nos van a servir tanto para triángulos oblicuángulos como para triángulos rectángulos. ¿Listo? En la parte de aquí está en mayúscula la palabra oblicuángulo. ¿Qué creen que signifique eso? ¿Qué significa oblicuángulo? ¿O qué se les viene a la mente? Con ángulo. Dime, Lastre, ¿ángulos qué? No les escucho casi hoy. Eran los que no tenían ángulos rectos, ¿no? Los que no tenían ángulos rectos, muy bien. Es decir, que su ángulo es oblicuo. ¿Eso qué me quiere decir en sí? Que el ángulo es mayor que 90 grados. O sea, los triángulos que vamos a trabajar por lo menos no, necesariamente van a tener un ángulo mayor a 90 grados. Y si no lo tienen es porque son triángulos rectángulos. ¿Ok? Obviamente. Ay, no quiere avanzar. En estos casos. Y el sistema la sacó. Cuando no podemos usar las razones trigonométricas, pues usamos la ley del seno y del coseno. ¿Por qué decimos que no podemos usar las razones trigonométricas? Porque no tenemos los datos suficientes. Recuerden que para... Dime, como les venía diciendo. Ustedes saben que para hallar las razones trigonométricas como seno, coseno, tangente, ¿qué necesitamos saber del triángulo? Recuerden, eso ya lo dijimos. ¿Qué necesitamos repite la pregunta que no la escuché bien. Nuevamente. Para hallar las razones trigonométricas, ¿qué necesitamos saber del triángulo? ¿Qué Los catetos. Los catetos, ¿cierto? O sea, los lados. La hipotenusa. La hipotenusa. Los lados y... Es decir, para hallar las razones trigonométricas, necesariamente tengo que tener los tres lados del triángulo para poder desenvolverme en ello. Pero en el caso de cuando vaya a aplicar la ley del seno y del coseno, pues no necesito tener todos los lados del triángulo. Por eso es que abarcan más casos todavía. Vamos a borrar la partecita esta, la anotación. ¿Listo? Entonces, en el caso de la ley del seno, pues esta tiene una fórmula. Como es ley del seno, obviamente solo me va a asociar todos los elementos van a ser en función seno. Ojo que acá, miren que se está repitiendo la letra arriba y la letra abajo. ¿Qué diferencia hay entre las letras que se repiten? Una es mayúscula y la otra es minúscula. Muy bien, una es mayúscula y la otra es minúscula. Ahora, voy a tomar las letras mayúsculas, ¿qué me va a representar? El ángulo. Muy bien, muy bien. La letra mayúscula me va a representar el ángulo. ¿Y la letra minúscula qué me va a representar? Un lado. El lado. ¿Listo? Simplemente se relaciona el ángulo, este es el ángulo A, con su lado opuesto. ¿Listo? Esa es la relación que hace la ley del seno. Va a relacionar el ángulo con su lado opuesto. Por eso es que van a tener el mismo nombre. Obviamente, como es un triángulo, la igualdad se va a realizar 3 veces, con cada uno de los ángulos y con cada uno de los lados. Pero generalmente esta igualdad o esta fórmula se usa de a dos. Es decir, yo puedo usar los dos primeros, las dos primeras igualdades, o las dos últimas, o si me sirve más, la primera y la última. ¿Listo?
Como son igualdades, no hay inconveniente. ¿Ok? Vamos a ver cómo hallamos eso acá. Yo tengo mi triángulo y mi triángulo se llama ABC. ¿Listo? Ya sabemos que las letras mayúsculas me van a representar estas letras de acá. ¿Qué me representan? Ángulos. Ángulos. Bien. Entonces, para saber cuáles son los lados a los que me estoy refiriendo, Es el contrario al ángulo, ¿no? muy bien, es el contrario al ángulo. Este que está acá, ¿cómo se va a llamar ese lado? Lado A. A minúscula. A minúscula. Muy bien. De igual forma, si está opuesto a este de acá, ¿cómo se va a llamar este? Lado C B. minúscula. E minúscula. ¿Listo? Ojo que tengo que tener en cuenta de qué ángulo parto. Estoy partiendo del ángulo B, entonces el lado opuesto se va a llamar B minúscula. B minúscula. minúscula. ¿Listo? En cualquier ejercicio de la ley del seno, lo primero que debo identificar es eso. Cuáles son los ángulos y cuáles son los lados. Ojo que aquí no siempre el triángulo se va a llamar ABC. El triángulo puede tener las letras que usted quiera o que el ejercicio le proponga. Entonces tengan en cuenta eso. No siempre es seno de A sobre A, seno de B sobre C. Si yo aquí cambio la letra y pongo M, ¿cuál sería la letra de abajo? M minúscula. M minúscula. ¿Listo? Se sigue manteniendo muy bien la misma igualdad, pero lo único que va a cambiar es la ley. La ley del seno la vamos a usar en dos casos. El primero de ellos es cuando tenga un lado del triángulo y dos ángulos. Y el segundo, cuando tenga dos lados del triángulo y un ángulo opuesto a uno de ellos. Vamos a ver un ejemplo de cada uno. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Tienen preguntas? Con la fórmula. Ujú. La fórmula va así con dos signos igual. O sea, no, se me hace extraño. No, esa es como la fórmula general. Ah, ok. Pero específicamente lo que se hace es tomar de a dos. Por ejemplo, a mí me sirve o tengo los datos completos del inciso A y me piden hallar, del inciso B no tengo nada y del inciso C me piden hallar este lado de abajo. Entonces yo voy a trabajar con seno de A igual a seno de C. Okay. Tú trabajas con el que te sirve. No es que vas a aplicar los tres al mismo tiempo, sino que la igualdad se va haciendo de a dos. Vamos a verlo en un ejemplo. Miren este ejemplo número 1. Aquí me dicen, ejemplo 1. Esta va a tener relación. Dos lados del triángulo, ahí me equivoqué en escribirlo. Vamos a corregirlo un momentito. Ahí hubo un pequeño error. Miren. Dos ángulos del triángulo y un lado opuesto a uno de estos ángulos, ¿ok? Entonces, miren que acá yo tengo los dos ángulos. Tengo el ángulo A y tengo el ángulo B, ¿ok? Y tengo un lado opuesto. Ojo que yo primero me tengo que fijar en los datos que tengo. Tengo un lado opuesto a uno de esos ángulos que ya conozco. Nuevamente acá se repite que tengo el triángulo ABC. ¿Listo? Entonces, este lado que tengo, ¿cómo se llamaría? B minúscula. La B minúscula. B minúscula. ¿Sí? Ahí lo puse como muy cerquita. Este lado, ¿cómo se llamaría? A minúscula. A minúscula. A minúscula. Vamos a escribirlo por acá. A minúscula, ¿cierto? Que todavía no sabemos cuánto vale ese lado. Y el último que nos queda.
C minúsculo. En minúscula. Miren que aquí, en comparación con el anterior que teníamos, cambió de posición. Pero se sigue manteniendo que cuando hacemos la flecha o el lado que está opuesto, pues obviamente va a representar la misma línea. ¿Ok? Ahora, recordemos que la fórmula que vamos a usar es esta de acá, ¿cierto? Entonces yo me voy dando cuenta. ¿A quién le conozco? Esa es la primera pregunta que debo hacer. ¿A quién le conozco el ángulo, el valor del ángulo y el valor del lado? Conocemos el ángulo A y el ángulo B. Conocemos el lado B. Entonces, ¿de quién tengo El lado y ángulo y el lado? ángulo. De B, ¿cierto? Entonces, primer seleccionado, este lado. ¿Por qué? Porque tengo el valor del ángulo y el valor del lado. Ahora, aquí, ¿de quién más conozco datos? De A. De A. No. Sí, el ángulo de A. Sí, el ángulo A. El ángulo A porque se ve a simple vista que fue un dato que nos dieron. Y entonces ya tengo A y B. ¿Ok? Entonces, con Con los estas datos de dos, B se puede hacer una regla de 3 para hallar la. con estos dos, sí, claro, eso es lo que vamos a hacer. Miren acá. Como en este caso, para hallar el lado A, no me sirve la parte de seno de C, pues esa la dejo ahí, no la toco. Simplemente trabajo con la primera igualdad. ¿Listo? Simplemente lo que hago es reemplazar. Miren que dice seno de A, entonces coloco seno de 65. Como no conozco el valor de A, lo dejo indicado. Acá en esta parte, seno de B, si me voy a la gráfica me doy cuenta que es seno de 40. Y el B que está acá abajo, lo reemplazo por su valor, que ya dijimos que es 7,9. En esta parte lo que hacemos es multiplicamos en X. ¿Listo? Al multiplicar en X, ¿qué me quedaría de la parte izquierda? Seno de 65 por 7,9. Y de la parte derecha. A por seno de 40 grados. Muy bien. ¿Listo? Miren que lo único que hice fue pasar ese 7,9 que estaba dividiendo a multiplicar. Y esta que estaba dividiendo también a multiplicar del lado contrario. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, señor. Ok. Miren, lo que hacemos ya para finalizar es simplemente este seno de 40 lo voy a pasar aquí abajo a hacer ¿qué operación? Dividir. Dividir. ¿Ok? Entonces simplemente lo que hago es pasarlo a dividir. Pero antes de pasarlo a dividir, puedo ir resolviendo. Seno de 65 en mi calculadora me va a dar 0,9. Y seno de 40, 0,64. Ya esto que está multiplicando, como habíamos dicho ahorita, lo puedo pasar a dividir. ¿Sí? Es más, a partir de esta operación, de esta de acá, yo puedo comenzar a reemplazar usando la calculadora. Como estos son números que son difíciles de hallar manualmente, estos valores así, lo que vamos a hacer es trabajarlo con la calculadora, esa partecita de allá. Sería bueno que cuando estemos haciendo este tipo de ejercicios, usted también vaya tecleando en su calculadora para ir verificando. Obviamente, luego de hacer esta operación o esta división de acá, nos va a quedar un valor. Y ese valor en este caso es 11,10. Entonces, miren que ya tenemos dos valores.
Tengo el valor de B, que es 7,9, y tengo el valor de A, que es 11,10. Pregunta primero, identificar qué datos tengo completos y qué datos le hace falta un solo valor. ¿Listo? Cuando ya tenga identificado eso, multiplico en X y despejo. Y ya cuando tenga despejado, en ese pequeño paso es que usa la calculadora para sacar el valor específico. De los dos lados que hacen falta, ahí apenas llevamos un solo lado. ¿Qué otro lado me haría falta? Ya tengo A, ya tengo B. Seno de C. Muy bien, me haría falta el lado C. ¿Listo? Vamos a pasar a realizar el otro lado. Cuando realizamos el otro lado, creo que lo había puesto. Déjenme verificar un momento. El lado C, ¿cierto? Ok. Vamos a devolvernos un poquito para que solo les quede la parte de la ecuación. Si tenemos esta ecuación de acá, ¿qué datos tengo completos? A y B. También tenemos el ángulo de C, aunque no esté implícito. Muy bien, ¿cuál sería el ángulo de C en ese caso? 75 grados. Muy bien. Entonces acá ya tenemos, ¿cómo sacamos ese 75? Se lo trabajamos. Porque la suma de Porque todos los ángulos de un triángulo es 180 grados. Entonces, al sumar 65 más 40, daba 105 y se lo restábamos a 180, 75 grados. Muy bien. Entonces ya nosotros habíamos usado ahorita seno de A y seno de B. ¿Listo? Como ya usé esa igualdad, lo que voy a hacer es usar la igualdad que viene. En este caso, la igualdad que viene sería seno de B y seno de C. ¿Listo? De B tengo todos los datos completos. Sí. Sí. señora. De C, ¿qué dato me hace falta? El lado. lado. El lado. Entonces comencemos a reemplazar y me dicen qué valor les da ese resultado. Me dio Está 11,85. comenzando. ¿Alguien más le dio el mismo resultado? No A mí por decimales, 11,85. yo siempre agarro 2 decimales después de la coma.